Borre eso. Y uno se devuelve ya en flashback y si no... ¿Listo? Entonces, este grupo tiene una de las preguntas fundamentales de nuestra investigación, que es reforma rural. Y es lo que hace un decreto. Entonces, el problema es plantear la línea de historia de por qué las reformas agrarias en Colombia no se han cerrado, no las hemos votado, cómo se cayeron, hacer una línea de tiempo muy rápida de que Colombia ha tenido este problema constantemente y ni los gobiernos ni los congresos han dado solución, porque eso se necesitan unas nuevas normas que estén alineadas al problema del momento. Después, la solución inicial es que nosotros se plantearon dentro de lo que teníamos en la mano, es en el 2016, tuvimos 4 años hasta llegar al 2016 de una negociación con las FARC, que el primer ítem fue reforma rural integral en Colombia. Y ahí es donde viene que una de las cosas más importantes es hacer un catastro multipropósito y es saber para qué sirve cada pedazo de tierra. Hay unos pedazos de tierra que sirven para la ganadería, hay unos que sirven para plátanos, otros para cacao, pero en Colombia los grandes terratenientes tienen todo para nada. Y el problema que hemos hablado del ganado es que espicha la tierra y esto de 30 años después no funciona para cultivar. Y ese catastro multipropósito no lo han dejado votar ni lo han dejado hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría del Congreso son los dueños de las tierras. De ahí viene el flashback que estaba diciendo ella, que es que el problema 2 es que se planteó una solución inicial, que es diseñar ese proyecto de tratado de paz. Se escribió, pero ganó Duque, donde él dijo muy claro: no vamos a implementar, vamos a destrozar ese tratado de paz. Y hay que decirlo, más de 10 millones de personas votaron por eso. O sea, él tuvo, no fueron más de 10 millones de personas, y tuvo 4 millones, de 4 a 5 millones de personas que dijeron: esa propuesta de destruir el tratado de paz fue por lo que votaron, y él ganó, y lo hizo, y armó el segundo problema. Y eso nos lleva a la crisis de violencia que tenemos ahorita, que cada vez tenemos más concentraciones de tierras, que nosotros no tenemos para dónde coger, y eso aparte, como las guerras de las guerrillas nacieron por problemas territoriales, tenemos más guerrillas, se fragmentaron y ahora tenemos más paramilitares. Y esa crisis, que es como la vida del 2022 al 2024 en Colombia, la solución final es hacer el seguimiento, como dijo su merced, ¿Ya? reforma integral agraria de Petro. Sí, ¿cómo va la reforma agraria de Petro? En el último año se ha presentado que en este gobierno se han entregado unas tierras. Entonces es muy importante porque eso nunca se había visto. Entonces también buscar cómo va la reforma de Petro. Y hacia dónde nos vamos y cuáles son los pronósticos para dentro de 2 años. Esto se acaba dentro de 2 años. Y mira, porque si llega como un gobierno de izquierda o de derecha, no va a seguir con lo mismo. Entonces hay como para. Es importante. Bueno, entonces, para nuestro tema, creo que nosotros también vamos a ser un poco agresivos. Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar sobre el uso de la tierra, especialmente nos vamos a enfocar en la distribución desigual de las tierras que han afectado a las comunidades rurales. Nosotros quisimos cambiar todo el orden, vamos a usar la escalera, pero entonces iniciaremos con la pregunta, que en este caso sería como... Bueno, sí, en cuanto a la pregunta, sería algo muy directo, algo un poco como agresivo. Y es como: en Colombia se hacen los locos con la distribución de la tierra, ¿o qué? Sí. Súper agresivos. Pero es la agresividad. Claro, como el equipo, o sea, todos libres, Pero, bueno, es una la agresividad. idea es que se escuche un poco más como... Sí, pues más fuerte, es que yo le Pero, dije. entonces, pues, iniciamos con la pregunta. La segunda parte sería el problema. Entonces, de la pregunta pasamos al problema.
que ahí vamos a hablar un poco de por qué no hay reforma agraria en Colombia y qué pasa, cuál es la problemática más grande de no tener una reforma agraria. En la segunda hablaremos de la solución y entonces ahí como que hablaremos de todas las soluciones que se han dado actualmente, como el gobierno actual, qué soluciones ha dado respecto al tema. Ya de cuartas vamos a hablar de la motivación. Entonces en la motivación vamos a decirle a la gente que ellos también, como que parte del problema radica en la falta de la participación democrática. Entonces que esta premio se une porque cuando nosotros decimos que falta participación democrática, los estamos invitando a que pues cuando hagan las votaciones salgan a votar y como premio sería como de pronto una Antes de hacer el premio, transformación. cuando vayas a hablar de la participación democrática, la gracia es dejarle como un listado de cuando usted va a votar tiene que hacerse estas preguntas. ¿De dónde vienen esas platas de esos partidos políticos? ¿Quiénes son sus amigos? Si son terratenientes, ¿usted cree que va a crear propuestas para repartir esas tierras? ¿Usted ve lógico eso? Póngase en los zapatos de esa persona. Si usted es rico, ¿realmente usted cree que la mayoría de personas que tienen muchas tierras en Colombia las van a regalar? O sea, Álvaro Uribe les estaba diciendo que iba a vender un pedazo de su tierra, pero ahora como está, lo están juzgando, ya se echó para atrás. O sea, ¿qué tipo de colombianos son los que ustedes les da el poder? Sería más o menos esa pregunta. Sí, eso va dentro de la participación democrática. Y ya como premio tendríamos como qué se lograría con su participación democrática. Entonces, si usted en realidad quiere como hacer parte de ese cambio y llegar, no sé, como a una solución, entonces lo que tú decías, y ahí esto sería como se garantizaría tales cosas, como que con la reforma agraria y con los gobiernos que lleguen, si se llega a tener esos acuerdos entre campesinos y demás, pues se habría como las tierras seguras para todos. Pues es llevar como a que las personas reflexionen respecto a cómo esa acción individual puede tener resultados o tanto positivos como negativos. Pues ya iría directamente al espectador. Nosotros escogimos pregunta negativa. El de la escalera. El de la escalera. ¿Por qué? Básicamente porque nos gusta, tenemos una problemática que es tan extensa y tan armada que no hay nada mejor que empezar a cuestionarnos, ¿cierto? Así es. Pues nuestro tema es juventud rural. Entonces la pregunta negativa aquí sería, si para conseguir trabajo y sentirse realizado debe terminar sus estudios, ¿cómo se deben sentir los jóvenes en el campo? Entonces, Partiendo como de esa pregunta como tal, nos dimos cuenta que podemos empezar a apelar a las emociones de las personas. ¿Cómo lo haríamos? Empezamos con este tema como de motivación. ¿Cuál es la motivación? Empezamos. Si usted creía que a sus 25 años iba a estar casada, iba a encontrar el amor de su vida, iba a tener 2 apartamentos, un carro estable, que iba a ser la profesional más áspera de todo Bogotá, ¿cómo será para las personas del campo esos sueños? ¿Será que son iguales para tener la plata del mundo? O ellos dirían, yo quiero tener más tierra para poder trabajar y ganar más dinero. Entrando a cuestionarnos esas cosas con los sueños, nos dimos cuenta que ahí enfocamos el problema. Que el problema es la falta de oportunidades tanto para nosotros los locales como para las personas que viven fuera de la capital. Y ahí nos dimos cuenta que el problema inicial o el principal es que las personas que están fuera de la capital creen que Bogotá es la ciudad de las oportunidades y que aquí todos trabajamos en lo que usted quiere. Y nos dimos cuenta que no es así. ¿Cómo podemos explicar esos problemas? entonces, digamos, partiendo un poco, también ahorita lo que hablaba con el profesor, decía, listo, a veces lo ven como solución, lo primero que piensan es en ir rápido a la ciudad, pero en vez de convertirse en una solución, se sigue acrecentando el problema. ¿Por qué? Porque pues llegan a una ciudad donde hay mucho desempleo a ser un desempleado más. Entonces vienes de comer de la que sabemos a seguir comiendo de la que sabemos. Y ahí nos dimos cuenta que podemos apelar también a la experiencia de las personas. ¿Cómo? Todos aquí hemos trabajado de meseros, todos hemos trabajado en una tienda cerca a la casa. ¿Por qué no aprovechamos esas experiencias de las personas? Entonces, usted se imagina que usted le recomiende a su primo lejano del pueblo
pues véngase para Bogotá que acá le conseguimos trabajo y usted lo mete al restaurante a meserear como usted está mesereando. Ahora ya no va a ser uno que se queja de la vida, sino van a ser dos. Podemos apelarnos para poder pues visibilizar este problema tan grande. Y ahí pasamos a la solución. ¿Cómo podemos nosotros encontrar una solución a este problema si ni siquiera los 200 presidentes que hemos tenido lo han podido conseguir? Y se nos ocurrió algo que hizo Alpina que funcionó mucho, y es Casa Alpina. Casa Alpina, aprovechando esta marca, hizo como un pequeño local principal a las afueras de la ciudad, contratando solo esas personas específicas de ese lugar. Ahí, ¿qué podemos hacer? Si demás empresas, si demás tiendas hicieran lo mismo, ahí empezamos a contratar personas de esas ruralidades, les empezamos a generar una oferta de empleo. Y aunque es una solución a mediano plazo, o que pues te puede solucionar como tu vida a corto plazo, de alguna manera te da otro rumbo de vida. La otra solución era pues otra vez una reestructuración en la educación, pero que no se enfoque en las ciudades principales, sino no dejemos lejos a los rurales como tal. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Nosotros tenemos el problema de la violencia estructural por la concentración de tierras. Entonces, básicamente, la estructura que nosotros escogimos fue la escalera. Vamos a empezar. Tenemos algo muy claro y es que queremos utilizar un tono retador, un tono como nos vamos a dirigir a una población joven. Queremos que la pregunta sea más o menos como, o más que una pregunta, como una afirmación que empiece algo así como: muy pocos tienen la mayoría de la tierra en Colombia y estoy creyendo que somos un país originario. Como burlándonos un poco de la persona que está viendo el video. Y de cierta forma ayudar a que eso nos dé una retentiva para que no deslice, sino que se quede ahí. Ya para el segundo punto empezamos a explorar lo que son los porcentajes de las tierras y cómo pues, se están dividiendo. Y en la parte de cuestionar al espectador, ya nos metemos como a otro tipo de preguntas, como ¿cree que es justo o cree que es funcional? Ya para hablar sobre el problema, pues tenemos que dar el contexto de qué es la violencia estructural, pero luego de eso se van a tocar como temas o variables como que unos pocos poseen esta parte de la tierra que es fértil, la desigualdad de tener acceso a recursos, la falta de oportunidades y pues en especial el conflicto armado. Todo esto va a ser como eludiendo un poco pues a las emociones y también como ese sentimiento de hey, no sea indiferente, hey, esto también es con usted también tiene que estar informado sobre eso, porque pudo haber sido su abuelo, porque pudo haber sido otro ancestro, otro familiar, usted no es indiferente de esto, usted hace parte del problema. Lo que nosotros... Momento, ¿usted hace el problema en qué sentido? ¿Se lo explicamos antes muy bien? Claro, o sea, toca decir como usted hace parte del problema si no se informa, si no hace algo por esto. Y aparte de la información y decirle a la gente es que esto es informado, es que cuando usted va a votar, es donde esta información tiene que darle bases para su elección y la participación política. Sí, le debemos dar valor a alguno en su vida. Sí, es que sí. Y pues digamos que creo que sí, algo que teníamos muy claro y es como siempre darle como a ese ego de la persona. Porque si no, ¿qué es lo que más nos duele, que nos afecta? Que nos den en el ego, que nos peguen ahí. Y si no, no vamos a hacer nada. Tu amigo uribista. ¿Qué nos estás haciendo? Sí, básicamente, porque es que yo siento que para este tipo de temas o muchas cosas que se han evidenciado, por ejemplo, para hablar de temas políticos, es que el lenguaje amigable a veces no funciona. Entonces, si no se alude a algo directo, como lo decía, por ejemplo, Nicolás, sea directamente el corazón de las personas, como toques el pecho y mire a ver si no se va a responsabilizar por esto, o de una forma dura. Entonces, Camilo pues decía algo ahorita, es como algo vamos a generar, sea un cambio, sea incomodidad, sea... Pero sea que le queda ya, pero hay una rasquilla le queda. Ya como para terminar sería enfatizar el combate a la corrupción y pues evidentemente la participación en las... Y esa misma pregunta de participación política,
con lo de la corrupción, porque Martina y yo lo hemos hecho varias veces y hemos sido bastante agresivos diciendo, usted debería hacerse responsable de que si usted votó y esa persona va a robar, usted se parte de ese robo. ¿Ya? Para nuestro primer tema, que es concentración de tierras, escogimos la escalera y nosotros tenemos la idea de empezar con la pregunta negativa con cifras. O sea, como sabía usted que el 0.8% de la tierra le corresponde al 97% de las zonas verdes, con cifras. Y No tenemos... eres tu pendejo, no eres tu pendejo. Y luego tenemos la idea de cómo dividir la pantalla, el formato, y comparando dos situaciones. Como ahí sería como tipo Sí, es algo. comparando dos situaciones de alguien que, como así, yo tengo tan poquitas tierras, o como así, no tengo O tierras. sea, desde el punto de la persona que sí tiene tierras, como así. La persona que tiene tierras, O como así, entonces la finca de mis abuelos, que así. ajá, y la persona que no tiene tierras, como así, yo tengo tierras, o sea, a mí me corresponde algo de todos. El problema central nos vamos como a enfocar en los actores políticos, o sea, las familias que han tenido el poder durante 200 años, que son aproximadamente 64 familias. Y contar un poquito más a profundidad respecto al tema. En la parte de la solución, pues, hay como explicar que no hay como una solución actual, pero invitándolos como a informarse del tema, o sea, esa es como la solución que les Sí, planteamos. básicamente como plantear el hecho de que una de las principales formas de, por lo menos promover a que exista una especie de solución, es conociendo el contexto actual, informándose, leyéndose, conociendo. Y también ahí va el enlace con el premio, o lo que nosotros decimos como call to action, que es básicamente, pero ¿sabe qué? Nosotros vamos a encargarnos de eso, de informarnos de eso. Entonces es una especie de enlace. Una invitación para A que vean los comentarios de los próximos. Somos agresivos, me encanta. Con respecto al segundo, Sí, también podemos decir, ya que usted es brutico y nosotros se lo masticamos, solo de que Sí. Ese video no específico es con un tono jocoso, entonces no está. por ejemplo, la actitud del nuevo equipo. La brava de violencia. Bueno, en el caso del video de los derechos de los campesinos, escogimos el viaje. Entonces, digamos que este acude con un tono mucho más emotivo, mucho más tranquilo, mucho más elaborado y me parece que con tomas más cinematográficas, digámoslo así. nuestra temática principal son los derechos del campesinado colombiano. Entonces, queremos como plantear directamente como una persona del campo que nos cuente de pronto su día a día y colocar como es emblema como todas estas dificultades que enfrentan, tanto su nivel de educación, como las pocas ganancias que reciben de sus productos, la poca accesibilidad que tienen a muchos servicios, pero como que el mismo no nos cuenta. Entonces a través de eso vamos a hacer tomas de primerísimo plano, a través como de sus manos, sus gestos, y ya para como ese final feliz, como hacer una pregunta que conecta con lo que es nuestro primer producto, que usted conoce nuestros derechos del campesino, y mostrar en la totalidad de la persona entrevistada para que se genere esta humanización con la audiencia, y al momento que responda no, cerrarlo con un corte. Durante todo el proceso vamos a estar haciendo tomas entre lo que son campos, su rutina diaria, y lo que las acciones o los movimientos que está teniendo la persona, para que al final la audiencia conozca quién es la persona que está contando su historia, con sonidos del campo, como pajaritos, el viento, como cositas. Un universo sonoro alrededor del video. Como que nos incluye muchísimo más. Y al final cerrarlo solamente con la pregunta y de golpe en la pantalla negra sin sonido. Bien.